más o menos 6 años, 4 años más o menos. Y lo he tratado de escribir, dejar algo tipo comentario. La idea mía es poder tener un escrito que me sirva, y de hecho me sirvió bastante en esta oportunidad. Y ha sido un desafío notar y ver cómo es la fe. Y Evis Carballosa, el autor de un libro, le puso a la epístola de Santiago la epístola o la fe en acción, o fe en acción le llaman. Y lo que usted va a ver en la epístola es ver realmente cómo la fe real se hace viva, cómo esa fe no solamente es una fe netamente intelectual, sino una fe vivencial que se muestra en nuestros hechos, en nuestros actos, en nuestra vida cotidiana, en nuestra relación con los hermanos, en nuestra comunión con los hermanos, en nuestro trato con los hermanos y también en muchos otros aspectos de la vida en general. Y me encanta este pasaje, me encanta Santiago también, porque es muy práctico. Creo que se nota en Santiago un matiz bien marcado del pueblo judío. Pero una cosa interesante notar dentro de Santiago es su inicio. Y quiero empezar con eso. En Santiago capítulo 1, verso 1 dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y quise ponernos de hermano a siervo. Y me gusta el título porque llama mucho la atención en el sentido de cómo Santiago pasó a ser de un hermano a un esclavo, a un siervo. Y en realidad vamos a ver algunas cosas, algunos acontecimientos de Santiago, de su vida personal. ¿Cómo era Santiago antiguamente? ¿Cómo era Santiago? ¿O qué pasó con Santiago que llegó a ser siervo? ¿Qué le sucedió? ¿Cómo fue en su vida esta etapa de pasar de ser una persona totalmente en contra del Señor a ser una persona que ama al Señor hasta el punto de dar su vida? Y miren lo que dice Santiago. Dice, lo primero que él empieza haciendo es mostrando que él es el autor de esta carta, dice Santiago. Y el nombre Santiago es una transliteración, ¿ya? Es una transliteración de la palabra en inglés James. Si han escuchado hablar de la traducción del inglés King James, ¿ya? Esa es la traducción, ese es como James, es la traducción, o que se puede traducir como Jaime o Santiago. Acá, hablando de Chile. Eso allá en Estados Unidos nosotros decimos a los James, los que se llaman James, les dicen Jaime o Santiago. ¿Por qué no los dos? Porque tiene ese significado. Y esta palabra a su vez viene de la palabra hebrea que es Jacob, que significa el suplantador o usurpador. Y dentro de las escrituras vamos a ver o podemos encontrar que este nombre es uno de los más comunes dentro del pueblo de Israel. Así como Simón, va a encontrar no Simón, va a encontrar mucho Simón. Juan, oh, mucho Juan. Jacob, mucho Jacob. Y Jesús también. Jesús también era un nombre común, no era un nombre tan exclusivo. Y Jacob, y el nombre Jacob o Santiago, que se traduce así, en el Antiguo Testamento podemos encontrarlo refiriéndose casi generalmente a uno de los padres del pueblo de la nación de Israel, que su nombre era Jacob. Todos conocen a Jacob, ¿cierto? El padre de los hijos de Israel, de los israelitas. Tenemos 4 padres: Abraham, Isaac, Jacob y José. Ahí están los 4, los mayores, los que más se conocen. Y uno de ellos es Jacob, y podría decir que casi el 90% de las palabras que aparecen de Jacob hace referencia netamente a ese hombre que hizo a Jehová su Dios. Y va a encontrarlo muchas veces que es así como Jacob, o el Dios de Jacob, o esa frase combinada, diciendo que el Dios de Israel es el Dios de Jacob, el que le ayudó en sus dificultades con Esaú, el que lo sustentó, el que lo guió. Entonces eso vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento encontramos cuatro personajes con el mismo nombre y todos diferentes. Y es interesante notar que, como les dije anteriormente, el nombre Jacob no es exclusivo, hay muchos Jacob. Uno de ellos es Jacob, hijo de Zebedeo. ¿Se acuerdan quién era el hermano de este Jacob? ¿Alguna idea? Era Juan. Ya, Juan
Este fue uno de los discípulos del círculo más cercano del Señor, junto a su hermano Juan, y el Señor le llamó Boanerges, ¿se acuerda? Hijo del trueno, por su carácter, sin piedad. Lo matamos, Señor, no hay problema. Mandamos fuego, que se mueran todos. Boanerges, ¿ya? Y de profesión eran pescadores, al igual que Pedro, Andrés y Juan, y estos estuvieron presentes en muchos de los eventos importantes dentro de la vida del Señor. Uno de ellos, sin duda alguna, era la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración, y durante el sufrimiento del Señor en el Getsemaní. Fueron los tres. Solamente esos tres individuos, personas, estuvieron en esos momentos claves del Señor. Ninguno de los otros dos estuvo, porque ese grupo era el grupo íntimo del Señor, y él compartía cosas muy importantes para él. Otro Jacobo que van a encontrar es el hijo de Alfeo. ¿Quién es Jacobo? Bueno, al igual que el mencionado anteriormente, fue uno de los discípulos. En muchos casos se le compara con Santiago el menor, el hijo de María. ¿Ya? Y aparece otro Jacobo en la lista de los discípulos. Si no la tienen, si no saben dónde está, búsquela ahí en su Biblia, en Mateo, en Lucas, ahí van a estar la lista. ¿Ya? Pero este es hijo de Alfeo. Hay otro Jacobo, padre del apóstol Judas, ya que no el Iscariote, por si acaso. Y se encuentra en Lucas capítulo 6, verso 16 y en Hechos 1:13, conocido solamente por dicha circunstancia en los escritos de Lucas, no se menciona en ningún otro lugar más. Entonces este Jacobo era padre del apóstol Judas, y encontramos a un Jacobo más, que es el Jacobo medio hermano del Señor. Ahora, dentro de las páginas de las Escrituras podemos notar o hallar tres secciones importantes en donde se mencionan a los hermanos del Señor. Cabe mencionar y notar algo importante. Cuando se habla de hermano, la Iglesia Católica generalmente dice que era el hermano en Cristo. En ese contexto nos habla de hermano en Cristo. ¿Ya? Y vamos a ver algunos. Miren lo que dice uno de estos pasajes. Se encuentra en Juan capítulo 2, verso 12. La primera mención que encontramos de estos hombres es en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 2, verso 12. Y esta mención, mientras ustedes lo buscan, se hace después de que el Señor ya había llamado a 4 de sus discípulos. Muchos piensan que los discípulos estuvieron en todos. No. En el primer milagro no estuvieron todos, tuvieron solamente 4. Y junto a la familia del Señor fueron a la boda de Caná de Galilea, donde convirtió el agua en vino. El texto, fíjense que dice: después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Ahí marca una diferencia, sus discípulos. Y cabe mencionar, como les dije, que aquí ya tenía discípulos, por lo menos 4. Ya en Juan capítulo 2, verso 12. La segunda mención acerca de la familia del Señor la encontramos en Mateo capítulo 12, verso 46 al 50. Y hace poco tuve que pasar por este pasaje porque tuve que explicar un poco lo que el Señor está tratando de hacer en Mateo, lo que el Señor está tratando de hacer en este caso en Lucas, con su paralelo. Mateo capítulo 12, verso 46. O 48, si queréis. Verso 48 al 50, mejor. Y mucha gente tiende a explicar este pasaje, o tiende a no entenderlo bien, porque piensa que cuando el Señor dice lo que dice, gente puede llegar a pensar que para el Señor la familia no es importante. Y es una equivocación pensar que para el Señor su familia, su madre, sus hermanos no eran importantes. Eran importantes, pero dentro de las prioridades que les corresponden como familia. Mira lo que dice Mateo capítulo 12, verso 48 al 50. Dice: respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿qué le había dicho este hombre? ¿Se acuerdan que una persona viene y le dice: mira, tu madre te busca afuera? Estaba lleno de gente, y Lucas hace mencionar que pareciera que uno a uno fueran a mencionar: ¿sabes qué? Llaman al Señor, hasta que llegó donde el Señor y le dijeron: ¿sabes qué? Tu madre te busca y tus hermanos. Y el Señor responde dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano
y hermana y madre. Bueno, mencionar a sus hermanos. Y como les dije, no está diciendo, él no está diciendo que no tiene familia y que no le importa a su madre. Le está diciendo literalmente que para él, sus madres son aquellos que hacen la voluntad del Señor, porque en ese momento, vamos a ver un pasaje más, o dos pasajes más, ellos algo no entendían del Señor. Aunque María concibió al Señor, ella no entendía quién era realmente este hombre. Sus hermanos tampoco entendían bien. Miren lo que dice Juan, vamos a ver un poco de eso. Miren lo que dice Juan, capítulo 7, verso 3. ¿Por qué les dije que ellos no entendían al Señor o no comprendían quién Él era? Se encuentra en este pasaje, Juan, capítulo 7, verso 3, dice: y le dijeron a sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Si notan, no solamente su madre, sino que su madre no entendía bien, pero sus hermanos no le creían. Ellos eran incrédulos, eran gente que no conocía quién era su hermano en realidad. No comprendían. Fíjense que la reacción es algo interesante acá, porque ellos están declarándose abiertamente incrédulos. Manifiéstate al mundo. Si quieres que la gente te conozca, muéstrate al mundo, no hay ningún problema. Si quieres que la gente te persiga, ya, dale, anda afuera. Ahora, dentro del orden de los nombres de los hermanos, siempre se menciona uno en particular. Y cuando generalmente en las escrituras se mencionan los nombres, siempre va del mayor al menor, exceptuando algunos casos en que se quiere hacer un énfasis particular sobre algún punto. Ejemplo, en Mateo capítulo 1, verso 1 y 2 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Dice, ¿por qué lo dice así? Porque Mateo está haciendo un énfasis particular, mencionando que la genealogía que se va a mencionar habla de aquel Mesías, Cristo, Rey de Israel, que viene de David, al cual se le prometió a Abraham las promesas de tierra, descendencia y bendición. Por lo tanto, el orden está bien marcado para mostrar al pueblo judío, al cual Mateo dirige su carta, de que aquel hombre llamado Jesucristo es hijo de José, del linaje de Judá, a quien le pertenece el trono de David. Por lo tanto, en ese caso, Mateo intencionalmente hace esta vuelta. Pero por lo particular, casi siempre habla Abraham, debería haber dicho ahí Abraham y David, hijo de Abraham, hijo de David. Miren lo que dice Mateo capítulo 13, verso 55. Mateo capítulo 13, verso 55. Mateo 13, 55, dice lo siguiente. Vamos a leer del 53. Dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí. Y viniendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos, fíjense, Jacobo, José, Simón y Judas? Y la intención, creo yo, aquí es puntual. Está describiendo quiénes son de mayor a menor los hermanos. Dice Jacobo. Ahí está el otro Jacobo, medio hermano del Señor, porque obviamente no nace por padre, solo nace por madre del Señor, por descendencia de su mamá. No hay nacimiento como nosotros, o concepción como nosotros lo conocemos, del papá y de la mamá, no. Acá solamente concepción de parte de la madre y ahora del Espíritu Santo en su vientre. Pero acá se describe a Jacob como pareciera ser como el hijo secundario de María. Y me hace pensar que fue el mismo Jacob con la autoridad
diciéndole al Señor, Señor, mira, si quieres mostrarte al mundo, muéstrate, ándate. Sus hermanos no creían. Jacobo, el hombre que tenemos en Santiago, que es el mismo hombre que escribió la carta, él no creía en el Señor. Él en un sentido, podríamos decir, casi que lo desafió. Porque no creía. Él no reconocía quién era Cristo. Algo particular es que, ¿cómo? Uno diría, pero ¿por qué no se dio cuenta? Cualquiera se hubiese dado cuenta, querida. Ninguno se hubiese dado cuenta de si el Señor no se lo muestra, si el Padre no se lo revela. Juan dice algo que me gusta, Juan el Bautista dice, nadie puede recibir nada si no le es dado del cielo. Y es verdad. La Biblia dice que el Señor pone reyes, ¿cierto? La Biblia dice que Él da conocimiento, por lo tanto, si Él pone reyes y Él da conocimiento, aunque te quiera conocer a Jesús, no lo va a conocer si Dios no se lo muestra. Cada vez que tú lees la Biblia, ese acto de entendimiento y que teológicamente llamamos iluminación de poder entender el texto, no es porque seamos muy brillantes, francamente, no es que somos brillantes, ya no que posible buena. No, es porque Dios, en su misericordia, te ha dado el privilegio de ver un poquito más de su gloria. Nada más. ¿Quieres que te deleites en eso? Que disfrutes de eso. No es porque seamos más inteligentes, por si acaso, no, si alguien se cree que sabemos mucho, no sabemos mucho, sabemos poco. Y lo que sabemos es porque Dios nos ha mostrado algo. Por lo tanto, fíjense, cuando el Señor Jesucristo les dice a los discípulos, cuando los discípulos le preguntan al Señor, ¿por qué le hablas por parábolas? Y el Señor responde, porque para que viendo no vean. Wow, ¿cómo es eso? ¿Sí? Para que viendo no vean. Y para que entendiendo no entiendan. Por eso le hablo por parábolas. Para que no se salven. Uno diría que drástico es el Señor, sí, porque dentro de los propósitos y de los planes de Dios era necesario. Jacobo no entendía quién era Cristo, aunque era hermano. Y yo podría decirte, tú puedes ser hermano del Señor y no conocerlo. Aún puedes tener al mismo Dios y aún así no conocerlo. ¿Sabe por qué? Jacob dijo algo muy interesante. Después que pasó todo y su reclamo y todo lo que él dijo, al final de su conclusión, cuando el Señor empieza a decir, ya, pues dime a dónde estabas tú cuando yo formé las cosas. Al final lo único que dijo Job, mira, de vida te había oído. Podríamos decir, mira, había escuchado ciertas cosas de ti, creía ciertas cosas de ti, pero ahora mis ojos te ven. Puedo ver mejor. Es como cambiar el lente a HD, a color, así sería genial. Mejor. Así te veo ahora. Y en este caso, Job podía entender algo del Señor. Sí, pero si el Señor no se lo muestra, no hay quien se lo pueda mostrar, querido. Si el Señor no se muestra a tu vida, aunque tú quieras conocerlo, no vas a conocerlo. Porque no es cosa tuya, es del Señor. Y el Señor, lo bueno de él es que es misericordioso y se complace en los que le buscan, dice la Escritura. Le gusta eso. Y él se muestra. A veces como que se demora, no sé si a nosotros se lee, ¿qué pasa? Como que lo siento que el Señor me habla y sigo leyendo. Y a veces algunos ya llegan a los 2 capítulos, ya murió, no me habló el Señor, me voy para acá. No, una cuestión. Y se quedan ahí, pero otros siguen leyendo. Porque necesitan escuchar qué dice Dios. No me voy a seguir, no sé qué te están diciendo aquí, no me voy a parar sin hasta que tú no me digas algo, háblame. Y en eso Dios se goza. Y que tú digas, ya, búscame. Quiero ver que me busca y cuál es tu intención para buscarme. Que me voy a buscar por cosas, entonces no me busques. O búscame y pídeme, pero pídeme con ese deseo de verme a mí ahora. Y Dios se muestra. Jacob, siendo hermano del Señor, no conocía al Señor. Y él dice, mira, interesante. No sé si tú conoces. ¿Quién tiene hermanos acá? ¿Quién tiene hermanos? Ok, no, poquito. Ya. ¿Conoces a tu hermano? ¿100%? No. Yo sé que tampoco yo conozco algo de mi 100% no conozco a mi hermano.
aunque hemos estado juntos y sé y conozco ciertas cosas de ella, pero no todo. Imagínese Jacob teniendo multitud en su casa mirando, ¿y por qué la gente viene a verlo? ¿Por qué están todos los días con él? Como un judío. Los judíos ven cuántas millones y millones de personas van a Jerusalén para ver dónde el Señor estuvo y aún así creen. No les importa. No se trata, querido, de la evidencia, se trata de lo que Dios hace en el corazón. Jacob no entendía quién era el Señor. Fíjese que el pasaje dice Santiago, pero rápidamente pasa y dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y yo una buena pregunta que me dice, ¿cómo pasó de ser un hermano hostil a un siervo, un esclavo que se entrega voluntariamente al Señor? Y ya no le dice Jesús o hermano, sino que él se somete y dice, Señor, tú eres Dios. ¿Cómo pasó de un punto al otro? ¿Qué sucedió con este hombre? Bueno, fíjense que dentro de las Escrituras podemos encontrar evidencia necesaria y suficiente, creo yo, para mostrar qué pasó con este hombre. Cómo su corazón cambió. Y miren lo que dice 1 Corintios, capítulo 15. Pablo haciendo una defensa ante los corintios, porque pareciera que estaban pensando de que Jesús no había resucitado, se le ocurrió esa brillante idea. Miren lo que dice el apóstol Pablo a los corintios, cómo le responde en base a lo que ellos pensaban. Fíjense, dice, verso 1, además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Cuál fue? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Buena pregunta. Dicen 2 ocasiones que aparecieron a los apóstoles. Entonces, ¿quién es este Jacobo que se menciona acá? Si se fijaron, en el verso 4 dice, verso 5, que apareció y que apareció a Cefas, que sería Pedro, y después a los 12. Primera mención de los 12, junto con el apóstol Pedro incluido. Y en el 7 dice que después de haberse aparecido a 500 hermanos a la vez, apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, que sería el verso 7. Nuevamente hace mención a los 2 apóstoles más uno más, que Jacobo. No es el hermano de Juan, es el hermano de él. Me hizo pensar por qué el Señor se apareció a Jacobo. Buena pregunta. ¿Por qué el Señor Jesucristo fue y se presentó ante él? Y fíjense que fue exclusivo. Así como se apareció a Pedro, así se apareció a Jacobo. La pregunta es, Pedro ya sabemos cuál fue la razón. Juan capítulo 21 dice, o 22, cuando él restaura a Pedro. Pero ¿por qué a Jacobo? ¿Qué quiso hacer el Señor con Jacobo? Bueno, el texto no lo dice. Por si acaso, si están con la duda, yo también. Nos dice el texto qué pasó con Jacobo. Pero sí creo personalmente que en ese instante Jacobo creyó. No tenía duda. De haber visto a su hermano sufrir y morir, y después de 3 días verlo resucitado en su cara, frente a frente,
no tenía excusa. No podría decir, era un fantasma, no podría decir eso. Fíjense que algo que pasó con Jacobo fue que marcó su vida, no solamente el ministerio del Señor y lo que él hizo porque estuvo presente, sin duda alguna creo que estuvo presente en muchos de sus milagros, sino que el mayor milagro que impactó el corazón de él fue ver a su hermano resucitado. Ya no como su hermano, no como él pensaba, sino como realmente él que decía ser. El rey, el Mesías. Eso no solamente conmovió el corazón de Jacobo, sino que cambió totalmente, se convirtió, fue un salvo. Un hombre que entendió la realidad de quién era su hermano y quién estuvo al lado suyo. Yo me imagino, yo personalmente creo que me hubiese agarrado del pelo, así, ¿cómo no me di cuenta antes? Bueno, no era tiempo de Dios. Y yo creo que muchos acá que en el tiempo se han dado cuenta o han sido salvos después de 30, 40, 50 años, se lamentan por el tiempo que pasaron en el mundo. Pero era el plan de Dios que en su tiempo creyeron. Cada uno en el tiempo que Dios designó. Y ese fue el tiempo de Jacobo. Jacobo no solamente fue impactado con, como le dije, con la trayectoria del Señor, sino con su resurrección, lo vio vivo. Y Pablo acá hace mención, mira, no solamente se apareció a ellos, sino a Jacobo. ¿Y por qué menciona a Jacobo? Porque Jacobo llegó a ser un pilar en la iglesia, una persona fundamental en decisiones particulares. No fue cualquier persona, no fue cualquier cosa, fue realmente una persona que llegó a ser, como le dije, no solo un pilar junto con Pedro y junto con Juan. ¿Cómo lo sabemos? Miren lo que dice Hechos, Hechos capítulo 15. ¿Cómo sabemos que este hombre llegó a hacer algo así? Bueno, en Hechos sale la información. Miren lo que dice, acá hablando del concilio, sobre qué iban a hacer con los gentiles, si lo iban a circuncidar o no lo iban a circuncidar, si iban a tener que cumplir la ley o no iban a tener que cumplir la ley. Acá hay como un debate dentro de la congregación de los ancianos junto con Pedro, junto con Pablo y junto con los apóstoles. Miren lo que dice, vamos a leer un poquito el verso 6. Dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y empiezan a hablar Bernabé y Pablo. Miren lo que dice ya verso 24. Dice, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, hablando de los gentiles, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros como nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien hacéis, pasadlo bien. Y así fueron enviados
y empiezan a recorrer ya. Pero fíjense que esta decisión llegó netamente por alguien que habló. Verso 23. Y, perdón, no es 3, 13. Ahí está, ahí está buscando, 3, ahí está, el 3, ahí está. Y cuando ellos callaron, Jacobo, ahí está, sí, ese era, verso 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, este Jacobo no es Jacobo el apóstol. Jacobo el apóstol ya había sido muerto. Ya había muerto ya. Ya lo habían matado. Y eso fue, obviamente, en verso 2, en capítulo 12, cuando tengan tiempo en leerlo, ahí dice que fue perseguido y lo mataron. Capítulo 12, verso 1, dicen aquí, al mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de las iglesias para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Por lo tanto, el Jacobo posterior no es hermano de Juan, es Jacobo, medio hermano del Señor. Este hombre no solamente, fíjense, no solamente creyó, sino que llegó a ser pilar dentro de la iglesia. Fue parte fundamental. Por eso pasó algo no solamente sorprendente en su corazón, sino en su vida. Él entendió quién era Cristo. Mira, tú puedes saber, pues como le dije, podemos saber muchas cosas acerca de él, pero eso pasa acá, mente. Y no, si no pasa el corazón, hay serios problemas, ¿crees? Serios. Porque como decía un hermano, empezamos a aparecer hermanos callampas. Cabezones, 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 y no pasa nada con el corazón. Como que algo pasa. Hermanos callampas. Y pasa. Y pasa por conocer cosas acerca de Cristo y no a Cristo, que son dos cosas diferentes. Y hay gente que conoce mucho acerca de Cristo, pero no lo conoce a Él. El Señor mismo dijo, en aquel día me dirán muchos, Señor, Señor, no hicimos esto en tu nombre. Señor, no hicimos estos milagros y estas cosas, no dimos plata a la gente, Señor. Y el Señor le dijo, yo no te conozco. Yo no sé quién eres tú. Ellos piensan conocer a Dios, pero Dios no los conoce a ellos. Mira, ¿cómo llegó este hombre a entender esta realidad? Fue realmente reconociendo que Jesús es Señor. Y miren lo que dice el pasaje. Dice, Santiago, siervo uno de Dios y del Señor Jesucristo. Y literalmente la palabra siervo significaba la sumisión de esclavo a un agente humano con el fin de servir y agradar a su Señor. Esa es la palabra en hebreo eber o dulos en griego, que tiene que ver con un esclavo voluntario. Hay diferencia entre esclavos, queridos. Miren, dentro del mundo griego habían siervos que eran pagados, ya que se les paga como nosotros hacemos, ya que te pagan y vaya a servir y vaya a comer. Había ese tipo de personas, pero había otro tipo de personas que no te pagaban. Eras un objeto casi, literalmente. No tenías derechos excepto los derechos que tu amo tenía. Esos eran tus derechos, que significaba que tenías todas las prerrogativas de tu dueño. Si tu dueño te mandaba dejar una carta, tú tenías toda la autoridad del dueño de esa carta. Por lo tanto, la autoridad que tenías no era tuya, era del dueño. Eras como una cosa. No tenías derecho, querido. Tu mayor placer o el mayor placer de ese siervo era complacer a su amo. Ese era su placer. Cuando la Biblia dice que él era un siervo, no está haciendo énfasis, no está pensando en ninguna manera que era un siervo pagado. No, yo soy un esclavo. A mí nadie me paga. El Señor es mi dueño. Él me mantiene. Y él entendió esa realidad. Fíjate que él dice, mira, siervo de Dios. No soy siervo de personas, en particular gente como nosotros las conocemos. Soy un esclavo de Dios. Dios me esclavizó con su amor.
Dios me mostró quién era por medio de Cristo. Por eso dice, y del Señor Jesucristo. Fíjense que cuando Jacobo hace mención de siervo, lo hace dando a conocer su entrega servicial a un agente superior que él, que es. Por lo tanto, cuando Jacobo dice siervo de Dios, él reconoce, sí, hay un Dios de los cielos y dice del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la palabra aquí, curios, que habla de un Señor, no está siendo ocupada como un agente humano, sino como un agente divino. Está diciendo que aquel hermano que él tenía no es solamente hermano, es Dios mismo hecho carne. Es Dios encarnado al cual él sirve. Él no es digno de ser. Él, fíjense que acá él no dice yo fui hermano, como típico, es mi hermano, es mío. No, él está diciendo, él es mi siervo, es mi Señor. No soy digno de ser tu hermano. Fíjense que él entendió esa realidad. La realidad de un creyente debe captar dos cosas. Una, soy pecador y necesito a Cristo. Otra, necesito a Cristo como un dueño mío y por lo tanto yo soy un esclavo, voluntario. Yo sé que no le gusta mucho ser esclavo, ¿verdad? No le gusta ser esclavo. ¿Ustedes se acuerdan de la esclavitud? ¿Han visto películas de la esclavitud? Que son, no sé si yo creo que a nadie le gusta ver las películas de la esclavitud. Porque dice, que mira, qué mal, y todo pimiento, no se baña, nada, cero, y todo flacuchento, ¿cierto? Bueno, esos eran siervos de humanos, gente como tú y como yo. Eran tratados como cosas. El himno Sublime Gracia, queridos, fue escrito por un hombre que embarcaba esclavos. Él sabía por su propia experiencia qué significaba ser el dueño de esclavos, maltratarlos, matarlos y más encima después ser como si nada, como si no fuesen hombres. Así era un esclavo. El amo tenía toda la autoridad para hacer de sus siervos lo que quisiera. Es trágico. Gloria al Señor que no es como nosotros. Él nos cuida. Y nos da más de lo que merecemos. Tan grande es así que cuando estemos, fíjate, ya somos salvos, que es algo grandioso, pero en la gloria te va a felicitar. Dice, mira, ¿qué mejor dueño que ese? Que te diga bien, buen siervo y fiel. Pues espero, ¿cierto? Por lo menos yo espero eso. No sé si tú esperas eso, pero yo espero escuchar de mi Señor, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor y dice, Señor, gracias. No, tuyo, no es mío. Mi privilegio es verte a ti, nada más. No quiero más, nada más. Ya estoy satisfecho. Esa es la mi meta. Verte a ti cara a cara. Wow. Pero aún así, que el dueño del mundo y de todo lo creado te diga, bien, buen siervo y fiel. No sé si te pregunta, ¿soy fiel? ¿Eres fiel? Wow. ¿Es realmente un siervo fiel? Porque él, Santiago entendía algo. Soy siervo. No tengo más derechos que aquel que servir a mi Señor con mi vida. Ese es mi derecho y mi privilegio. Fíjate que él dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y como ya estamos casi concluyendo, dice, a las 12 tribus que están en la dispersión. Ya hay personas, ¿qué son esas cosas? ¿Y qué es dispersión? Ya sabemos algo de las tribus. ¿Se acuerdan de las tribus? ¿Qué son las tribus? No dirían los hebreos. Ya, eso, por ahí va. Son las 12 tribus de Israel. ¿Se acuerdan que son 12 hermanos? Ya, son 12 tribus. ¿Ya? Y dice a las 12 tribus que están, las tribus de Israel, en la dispersión. Obviamente, después de la deportación de las 10 tribus de Israel hacia Siria y del exilio de las dos tribus en Babilonia o a Babilonia, y después de otras muchas ocasiones, miles de judíos vivían fuera de las fronteras de su patria.
Algunos de ellos eran samaritanos, mezcla, pero eran judíos, por si acaso. No eran, como digamos, de la élite, como los de Judá, que eran de la élite, no se mezclaban, los otros se mezclaban, pero eran judíos. Lucas enumera todos los lugares del mundo, ¿sí?, desde el siglo I, donde residían judíos piadosos de toda la nación, en Hechos 2:5 y en 9:11. ¿Se acuerdan que habían de todo tipo de judíos, o de todos lugares, en Hechos? ¿De dónde eran estos hombres? Y miren qué interesante que Lucas detalla la cantidad de dónde venían en Hechos capítulo 2, versos 9 al 11. Dice, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos. Pero ¿quién más? Miren, en verso 10, si empezamos a leer del verso 8, dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Fíjense, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Eran judíos y gente que se había hecho judía. Eran hartos. Bueno, estos judíos devotos vinieron a Jerusalén para la fiesta, obviamente, de Pentecostés, oyeron el Evangelio de Jesucristo, se convirtieron y volvieron a sus lugares de residencia. Los que se quedaron en Jerusalén fueron perseguidos y expulsados después de la muerte de Esteban en Hechos capítulo 8, por lo tanto, todos se fueron por todos lados. Por lo tanto, cuando él dice dispersión, es eso, cuando salieron por todos lados predicando el Evangelio. La carta de Santiago era una carta dirigida a todos ellos. No en momentos fáciles, queridos, eran momentos críticos para la iglesia. Por si acaso, no es que me le está dedicando una carta porque estaba aburrido, no, hermano, no es que estaba aburrido, Dios dio a Santiago para escribir esta carta. Y no estaban en momentos fáciles. ¿Cómo no sé? Lea Santiago capítulo, versículo 2 y va a entender un poquito de qué se trataba, pero no era fácil. Él dice, mira, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y en simples palabras, él está terminando su salutación diciéndolo, mira, salud. Salud en el sentido de prosperidad. Es como decir que el Señor te bendiga y te guarda y haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. En simples palabras, él está resumiendo esa bendición sacerdotal que hacía obviamente el sacerdote hacia el pueblo en una simple frase llamada salud. O saludos a todos. O shalom, o paz. Fíjense que él empieza describiendo quién es él. ¿Cómo pasó de ser un hermano a un siervo? Y solamente quiero dejarte, me gustaría, yo creo que ya sé de que voy a predicar la próxima vez que venga, vamos a seguir con el versículo 2. Y solamente quiero decirte, mira, este hombre, siendo hermano, no conocía al Señor. La pregunta es, ¿tú le conoces? Una pregunta más difícil, ¿él te conoce? Porque tú puedes decirme, yo le conozco, pero ¿y él a ti te conoce? ¿Estás segura que si hoy mueres te vas al cielo? ¿Seguro? ¿O hay dudas? Buena pregunta. Fíjate que el fin de los días de Santiago, ¿sabes cómo murió? Apedreado. Y algunos escritos antiguos dicen que para ya matarlo, le pegaron un garrotazo en la cabeza. Y no creo que así con un palito así como este. Un palote, para matarlo. Murió apedreado por la causa del Señor, por su placer. Si tú ves la vida de los apóstoles, cada uno de ellos murió, excepto Juan, de formas trágicas, pero lo hicieron con el mayor placer, porque eran siervos de Dios y del Señor Jesucristo. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este tiempo.